continuar con los tipos de polarización del transistor, vamos a continuar con la polarización por división de voltaje. En este caso, vamos a polarizar la base y va a proporcionarle su voltaje y corriente respectivo con un divisor de voltaje generado o compuesto por R1 y R2. En la red de salida vamos a seguir teniendo una resistencia RC y una resistencia RE. En este caso, este circuito lo podemos simplificar de la siguiente forma. Vamos a suponer que movemos la fuente VCC hacia este lado. Luego colocamos el resistor R1, el resistor R2 y nuestra base. Es decir, estamos agarrando este punto. Lo estamos poniendo a 90 grados con su respectiva fuente y dejamos R2 de este lado. Entonces aquí vamos a colocar nuestro transistor. Vamos a colocar la resistencia de salida RC y vamos a colocar la parte que le corresponde de nuestra fuente de alimentación VCC también. Y nuestro emisor vamos a ponerlo con su respectiva resistencia. Entonces, aquí lo que procede es simplificar este circuito. Este circuito vamos a utilizar un equivalente de Thevenin. Para eso hay que recordar que en el equivalente de Thevenin, cuando tenemos fuentes de voltaje de corriente directa, las pasivamos. Por lo tanto, esa pasivación para una fuente de voltaje es un cortocircuito. Y el equivalente de Thevenin de lo que tenemos encerrado en rojo es la resistencia R1, la resistencia R2, la fuente pasivada, es decir, un cortocircuito. Aquí en esta parte iría la fuente R1, R2. Y nuestro equivalente de Thevenin lo vamos a tomar en los extremos de esa resistencia, por lo cual nuestra resistencia de Thevenin sería el equivalente de estas dos resistencias. Y como podemos observar, esas dos resistencias están en paralelo, por lo que mi resistencia equivalente de Thevenin sería el paralelo de R1 con el paralelo de R2. Y esto es igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Ahora, nuestro equivalente del voltaje de Thevenin, una vez más, lo que vamos a hacer es activar la fuente VCC y vamos a obtener en la salida nuestro voltaje de Thevenin, que va a ser el voltaje que obtengamos en esos puntos. Entonces, como podemos observar, aquí lo que tenemos es un divisor de voltaje conformado por el R1 y R2, y lo que nos interesa es el voltaje que se obtiene en la resistencia R2, por lo que mi voltaje de Thevenin va a ser igual a VCC por R2 entre R1 más R2. Y ese es el valor que obtenemos. Entonces, una vez que obtuvimos nuestros equivalentes de Thevenin, lo vamos a sustituir en el circuito. Aquí tengo yo mi voltaje de Thevenin, mi resistencia de Thevenin, y conectamos nuestro transistor. Colocamos la red de salida, la fuente de voltaje. En este caso, la fuente de voltaje en este punto se mantiene porque aquí no hicimos ningún equivalente de Thevenin. Aquí tenemos RC, RE y, por supuesto, las corrientes. Aquí tendríamos IC y aquí tendríamos IE. Aquí tenemos el voltaje más menos B base emisor. Y nuestra corriente de base. Entonces, ahora sí podemos dividirlo en dos mallas. Nuestra malla de entrada y una malla de salida. Entonces, para nuestra malla de entrada, tenemos lo siguiente. Voy a tener mi corriente, voy a analizar igual que como circula la corriente de base en este sentido. Por lo tanto, voy a tener menos mi voltaje de Thevenin
más corriente de base por mi resistencia de Thevenin más mi voltaje base emisor más el voltaje que yo tengo en la resistencia, que es IE por RE. Y esto debe ser igual que 0. Hay que recordar que IE es proporcional a IC y recordar que IC es igual a beta veces IB. Entonces, si queremos una aproximación mucho mejor del caso de IE, lo podemos poner de la siguiente manera, que es una ecuación que ya dimos también anteriormente, que es beta más 1 IB. Entonces vamos a sustituir esta expresión en nuestra ecuación. Por lo tanto voy a tener menos mi voltaje de Thevenin más IB, resistencia de Thevenin, más mi voltaje BE más beta más 1 IB por RE. Y esto es igual con 0. Despejando de ahí IB, yo tengo IB en este término, tengo IB en este otro término. Lo vamos a despejar y voy a tener voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor entre resistencia de Thevenin más beta más 1 resistencia de emisor. Ahora vamos a analizar nuestra malla de salida. Hay que recordar, antes de continuar nuevamente, en este caso IC es igual a beta veces IB, ecuación que ya habíamos puesto aquí anteriormente, simplemente para puntualizar cómo sacar nuestra corriente de colector. Entonces, en la malla de salida voy a analizar en el sentido que tengo la corriente de colector y de emisor. Por lo tanto, voy a tener menos BCC más RC por IC más mi voltaje colector emisor, que es el voltaje que yo tengo en estos extremos, y más mi voltaje en el resistor, que es IE por RE, y recordemos que IE es proporcional a IC. Entonces voy a poner a IC por RE, y esto es igual con 0. De ahí despejamos el voltaje colector emisor, y esto va a ser igual a BCC menos IC por RC más RE. Y estas son las tres ecuaciones que vamos a estar utilizando para diseñar nuestro circuito con divisor de voltaje. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer el siguiente circuito. Entonces tenemos nuestra fuente de polarización BCC igual a 22 volts. Vamos a colocar nuestra resistencia R1, nuestra resistencia R2, y tenemos aquí 39 kilo ohms. En esta tenemos 3.9 kilo ohms. Nuestra base, capa del transistor, nuestra resistencia de emisor, que es de 1.5 kilo ohms, nuestra resistencia de colector, que es de 10 kilo ohms, y vamos a proponer una beta de 50. Entonces este punto conectado a tierra. De este circuito vamos a obtener primero el equivalente de Thevenin. Entonces yo tengo que la resistencia de Thevenin va a ser igual, de acuerdo a nuestras ecuaciones anteriores, 39K por 3.9K, que es R1 por R2, entre 39K más 3.9K. Resolvemos eso y nos da un valor aproximado de 3.545 kilo ohms. El voltaje de Thevenin, que es el voltaje obtenido por el divisor
generado por los dos resistores es valor de la fuente 22 volts por la segunda resistencia, que es de 3.9 kilo ohms, entre la sumatoria de las dos resistencias, 39 kilos más 3.9 kilos, y esto nos da un valor de 2.0 volts aproximadamente. Luego partimos de las ecuaciones que obtuvimos anteriormente para la corriente de base, y me dice que mi corriente de base va a ser igual al voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor entre 3.545, que es la resistencia de Thevenin, más beta más 1, que es 51, por el valor de mi resistencia R, 1.5 kilo ohms. Resolviendo, esto me da un valor de 1.3 dividido entre 61.573 K, y eso da un valor aproximado de 16.24 microamperes. Y C es beta veces IB, entonces ahí tenemos un valor de aproximadamente 0.81 miliamperes. Es multiplicar 50 por este valor que tenemos acá y nos da el valor de 0.81 miliamperes. Luego, para el voltaje colector emisor, vamos a tener un valor del VCC que es de 22 menos 9.315, y esto es igual aproximadamente 12.685 volts, lo que tenemos de voltaje colector emisor. Nuevamente, si hacemos esos cálculos para una beta de 100, vamos a obtener los siguientes valores. Para beta igual a 100, yo voy a obtener una IB igual a 8.38 microamperes, y C igual a 0.838 miliamperes, y un voltaje colector emisor de 12.35 volts. Si hacemos una tabla comparativa de esos valores, vamos a tenerla de esta manera: una beta para 50 y para 100 ohms, IB y C, y voltaje colector emisor. Para el primer caso habíamos obtenido un valor de 16.24 microamperes. Para el segundo caso es de 8.38 microamperes, 0.81 miliamperes y 0.838 miliamperes para el caso de una beta de 100. Para el caso del voltaje colector emisor, para el primero de beta es de 12.68 volts y para el segundo es de 12.35 volts. Entonces, aquí podemos observar que la corriente se reduce aproximadamente al 50%, mientras que la corriente de colector casi no varía. Vamos a ponerla ahí al 0%, casi el 0%, mientras que el voltaje colector emisor es un voltaje, una variación también muy pequeña, muy cercana al 0%. Entonces podemos observar que con esta configuración de divisor de voltaje, las variaciones de la beta son casi insignificantes, de tal manera que esta configuración me permite tener más control sobre la beta, haciendo que ésta sea menos susceptible a cambios de temperatura, a envejecimiento del material, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta configuración puede ser recomendable para amplificadores de baja frecuencia. No lo es así para amplificadores de alta frecuencia, porque a pesar de que la corriente de base se disminuye considerablemente, el tener yo dos resistencias a la entrada de un amplificador hace que se incremente el ruido de este a la salida. Hay que recordar que toda función de un resistor es transformar energía eléctrica en calor, y el calor me genera ruido térmico. El ruido térmico no es otra cosa más que la variación aleatoria de electrones, lo que me va a generar una corriente también que va a ser aleatoria y que se va a ver como un ruido a la entrada de mi amplificador.
Entonces aquí tenemos un problema. Cuando se genera una corriente en estos resistores, se genera calor y ese calor me genera más corriente y así sucesivamente. Tenemos ahí un ciclo vicioso, por lo cual a alta frecuencia es muy complicado estar utilizando este tipo de configuración. Para darle la vuelta a ese problema de la generación de ruido cuando tenemos un amplificador en alta frecuencia, tenemos otra opción, aunque no está limitado a ello. Es una de las mayores aplicaciones o de las mayores configuraciones utilizadas en frecuencias que están en el rango de los 300 MHz a más de 3 GHz. Esa configuración o esa polarización que tenemos se le llama retroalimentación por colector. Esa retroalimentación por colector la podemos observar de la siguiente manera. Vamos a tener nuevamente nuestra fuente de alimentación VCC, una resistencia de colector, una resistencia de base, pero esa resistencia de base se va a tomar de la salida de mi transistor, es decir, directamente del colector. Antes la tomábamos directamente de la fuente de alimentación. Sin embargo, ahora lo que vamos a hacer es tomarlo de este punto, por lo cual queda de esta manera nuestra configuración: una resistencia en el emisor, tierra y conectado a la base. Entonces la retroalimentación es cualquier señal que entra se amplifica, en este caso corriente directa, y parte de esa salida que tenemos aquí se va a retroalimentar nuevamente hacia la base. La retroalimentación negativa me permite a mí tener mayor estabilidad en mi amplificador. En este caso vamos a tener estabilidad con respecto a la temperatura, aunque posiblemente para ciertas circunstancias la mejora de esta configuración en comparación con el divisor de voltaje sea menor. No es tanto así el problema cuando estamos trabajando en alta frecuencia, ya que al tener un menor número de resistencias se genera una menor cantidad de ruido aleatorio, en este caso ruido térmico, que me pueda afectar a mi señal. Este circuito no podemos analizarlo directamente como una malla de entrada y una malla de salida como lo hacíamos anteriormente, ya que en los casos anteriores dividíamos nuestra fuente de voltaje en dos para alimentar la malla de entrada y para alimentar la malla de salida. En este caso lo vamos a representar de esta manera. Tengo mi fuente de voltaje, voy a tener mi resistencia de colector, mi resistencia de base, mi resistencia de emisor. Ahora, la corriente la vamos a analizar desde otro punto de vista. Las mallas las vamos a analizar de esta manera. Voy a tener esta corriente que va a circular por esta malla y voy a regresar a la fuente. Esa va a ser mi primera corriente. La segunda corriente es la que va a pasar por esta parte. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera: malla, entre comillas, verde, simplemente para ilustrarlo de la manera en cómo lo tenemos acá. Voy a tener menos VCC más IC por RC más IB por RB más BBE más IC por RE. Esto es igual con 0. Aquí nos brincamos un par de simplificaciones. Es cierto
que la corriente que fluye por esta resistencia no va a ser exactamente la misma que fluye por aquí, y por supuesto no va a ser la misma que fluye por acá. ¿Por qué? Porque parte de esta corriente, perdón, va a llegar a este punto y parte se va a ir para acá y el remanente se va a ir para acá. Lógicamente estamos hablando de un nodo donde entra esta corriente y salen estas dos corrientes. Sin embargo, esta corriente que tenemos aquí es mi corriente de base. Y sabemos que la corriente de base es mucho menor que la corriente de colector. Por lo cual, en vez de tener aquí una corriente I' y en este punto una corriente IC, estas podemos suponer que son casi iguales, dada esta desigualdad que tenemos aquí. Y como lo hemos venido manejando, pues nuestra corriente de emisor es también proporcional a nuestra corriente de colector. Entonces, estas dos aproximaciones son las que estamos usando en esta parte y en este término. De ahí vamos a despejar entonces, perdón, BCC más beta veces IB por RC más IB RB más voltaje base emisor más beta veces IB por RE, y esto es igual con 0. Entonces tenemos aquí IB, IB, IB. Despejando IB, yo voy a tener el siguiente resultado: menos BCC menos voltaje base emisor entre RB más beta RC más RE. Entonces, esta es la ecuación que yo voy a estar utilizando para calcular mi corriente en la base. Nuevamente, pues sabemos que IC pues es beta veces IB. Ahora, veámoslo en la malla color negro. Malla negra, que es esta parte. Entonces, vamos a utilizar un color diferente para resaltarlo. Yo voy a tener aquí menos BCC más RC IC más BCE más IC RE, y esto es igual con 0. Yo tengo que BCE es igual a BCC menos IC por RC más RE. Y este va a ser nuestra ecuación para calcular el voltaje colector emisor de nuestro punto de operación. Ahora pasemos a un ejemplo y hagamos también un cuadro comparativo cuando yo tengo unas betas diferentes. Vamos a utilizar el mismo valor de beta. Vamos a suponer aquí una resistencia de colector, mi resistencia de base, que es la retroalimentación, el transistor, perdón, nuestra resistencia de emisor, que va a ser igual de 1.2 kilo ohms, el transistor con una beta de 50, RB de 250 kilo ohms, un voltaje de alimentación de 10 volts y una RC de 4.7 kilo ohms. Entonces, empleando las ecuaciones que teníamos anteriormente, yo voy a tener que IB es igual a 10 menos 0.7, que es BCC menos BBE, entre 250K, que es el valor de RB, más beta, que es 50, que multiplica a RC, más RE, que es 4.7K, más 1.22K, 5.9K. Y esto es igual a aproximadamente 17 microamperes. Y C pues, es el valor multiplicado de I beta veces IB. Y esto es igual entonces a 50 por 17 microamperes. Y esto es igual a aproximadamente 0.85 miliamperes.
El voltaje colector emisor es igual a VCC menos IC, que multiplica a RC más RE. Sustituyendo valores nos da un valor aproximadamente de 4.96 volts. Para un valor de beta igual a 100 utilizando los mismos valores, yo voy a tener que mi IB va a ser igual a 11.07 microamperes, IC de 1.1 miliamperes y BCE aproximadamente 3.46 volts. Si hacemos nuevamente el cuadro comparativo, beta de 50 y de 100, la IB, la IC y el voltaje colector emisor. Yo tengo los siguientes resultados. El primero es de 17 microamperes. El segundo resultado es de 11 microamperes, de 0.85 miliamperes, de 1.1 miliamperes, 4.96 volts y 3.46 volts. Entonces, aquí podemos observar que sí existen ciertas variaciones en comparación con el divisor de voltaje. Sin embargo, la corriente de base se decrementa, la corriente de colector no sube demasiado, no es más allá del 20%, y nuestro voltaje tampoco sube demasiado, simplemente es 1.43 veces mayor que estamos hablando de un porcentaje relativamente bajo. Entonces, si bien este individuo aparentemente nos presenta menos estabilidad que el divisor de voltaje, sí nos permite tener un menor número de resistencias, con lo cual el ruido generado a la entrada de mi circuito va a ser mucho menor que el que se obtiene con un divisor de voltaje. Esta es una de las ventajas que tiene esta configuración, por lo cual es muy utilizada en el diseño de amplificadores de alta frecuencia, porque inclusive esta resistencia, que ya es un tema para considerar en otro tipo de curso, se puede sustituir por un inductor, y ese inductor me genera la degeneración en el emisor, pero además al tener un inductor aquí en vez de una resistencia, se genera la estabilidad que me provee esta resistencia en corriente directa, y además se puede modificar la impedancia de entrada de todo el amplificador. Pero bueno, esa es parte de un tema totalmente diferente.